Saludo por acá a Diuber Farías Aúcar, es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Vamos a platicar periodismo de desastres, el caso del derrame de tóxicos sobre el río Sonora y su representación en Uniradio Noticias. Diuber, muy buenos días, gusto de saludarle. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias. A ver, platíquenos, compártanos, por favor, este tema y esta investigación, o este trabajo que usted realizó. Sí, bueno, estamos hablando de una investigación de corte académico que realicé durante los años 2018-2019 y tuvo que ver con la cobertura, el seguimiento periodístico que se le dio o que dio un equipo de reporteros, un equipo local de reporteros de Hermosillo, Sonora, al suceso que conocemos todos, como derrame de tóxicos sobre el río Sonora, ocurrido en el año 2014, ese lamentable accidente que pues de alguna manera perjudicó la vida económica, la vida social de las personas que viven a lo largo del río Sonora, de los 7 municipios que fueron afectados por el derrame de tóxicos ocurrido en el 2014. Por ahí va la investigación. ¿En qué consistió, qué destacamos o qué encontró en esta investigación? ¿Es su investigación en maestría Sí, o para es. doctorado? Para maestría. Fue una tesis de investigación para obtener el grado de maestro en ciencias sociales. Y primero, si me comparte por qué el interés en este tema o hacer un análisis de un trabajo periodístico, ¿qué lo llevó a esto? ¿Qué lo motivó? Bueno, pues digamos que, como venía diciendo, el impacto económico, el impacto social que tuvo el suceso del derrame generó estudios académicos, de corte académico desde distintas disciplinas. Sí. De las distintas disciplinas, no solo de las ciencias sociales, también de las ciencias puras, de las ciencias duras. Y en particular, en mi caso, como tengo la formación de periodista, de reportero, de comunicólogo, porque lo soy, ese es mi grado, ¿no? Mi licenciatura, me interesé por estudiar de qué manera los medios de comunicación reflejaron aquel fenómeno, cómo se representó, digamos, socialmente el fenómeno del derrame y sus consecuencias. Y como decía hace unos minutos, hace unos segundos, me concentré en estudiar la cobertura específica que hizo un medio de comunicación. ¿Los resultados, maestro, cuáles fueron? Los resultados, pues, arrojaron más saldos positivos que negativos. Le explico. Estudié la cobertura de un medio de comunicación que fue premiado además por esta cobertura noticiosa en la categoría de cobertura noticiosa y que recibió el Premio Nacional de Periodismo 2014. Sí. Estamos hablando del Proyecto Puente, que en aquel momento, año 2014, estaba dentro de la plataforma de Uniradio Noticias. O sea, estaba integrado a Uniradio Noticias. Esa cobertura se hizo así, en esa simbiosis. Me gusta llamarle simbiosis, en esa épica informativa, porque fue un seguimiento que se le dio durante varios meses al suceso del derrame, analizando las consecuencias, analizando pues los responsables, los afectados, con ese enfoque o marco o encuadre o framing periodístico de denunciar los principales responsables del derrame, digamos la empresa responsable del derrame, y los principales afectados, que fueron, como ya decíamos, los pobladores, más de 23,000 personas que habitan estos 7 municipios por los cuales corrió el derrame o la sustancia tóxica que afectó pues el río, contaminó las aguas y por consecuencia afectó las principales actividades económicas, el sustento de estas personas, la agricultura y la ganadería. Y entonces el resultado fue analizar las coberturas, el número de notas, si había sido pues imparcial la cobertura, etcétera. Efectivamente. O sea, analizar, pues, en primer lugar, la representación del desastre, cómo asumieron los periodistas el desastre. Si fue un hecho coyuntural, si ya estaban preparados, si fue su primera experiencia, si sobre la marcha aprendieron a manejar este tipo de cobertura, a hacer este tipo de periodismo. Luego, el enfoque, marco o encuadre de denuncia,
responsables, afectados. Sí, Luego, testimonios. Mucho testimonio, mucha crónica, mucha entrevista. Me tocó revisar, leer en estas notas, porque me concentré en estudiar las notas, el texto escrito, el texto escrito. Esta cobertura pues fue digamos que multimediática, porque combinó radio, transmisiones de radio, televisión, videos, fotografías, texto para la página web, y yo me concentré en estudiar lo que aún permanecía en línea, las ¿Cuántas notas? periodísticas. ¿Cuántas notas analizó? Fueron alrededor de 140 notas periodísticas publicadas entre agosto y diciembre de 2014. ¿En cuántos medios? ¿De cuántos medios son estas notas? Estamos hablando de Unirradio Noticias. Nada más de Unirradio. Proyecto Puente, Unirradio Noticias. En aquel momento estaban juntos en simbiosis. Pues más bien era el titular de Proyecto Puente que trabajaba acá en Unirradio, pero pues sí. Efectivamente, sí. Efectivamente. Pero tenía personal de ambas partes, de ambos equipos, o sea, periodistas, reporteros, técnicos, de un lado y de otro, trabajando en un mismo frente, ¿no? En esta misma cobertura. Esta cobertura, que repito, fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo 2014. ¿Cuál fue su hipótesis en esta investigación, maestro? Mi hipótesis fue que los medios de comunicación contribuyen, de alguna manera, a representar fenómenos naturales o de origen antropogénico, es decir, provocados por el hombre, sí, o por la acción del hombre, de alguna manera X. O sea, la literatura que me antecede o la literatura de referencia habla de ciertos vicios en la construcción de la noticia, en la representación de fenómenos desastrosos como este, y entre los vicios se menciona el catastrofismo, el alarmismo, sí, el amarillismo también. El amarillismo, exactamente. Sí. Entre otros vicios en la construcción de la noticia y, por tanto, en la representación del fenómeno, en este caso del derrame, del desastre. Pues mi hipótesis, mi estudio, mi investigación evidenció que no, que en este caso en particular, pues no hubo esos vicios. No se encontraron. Fue una cobertura pues ética. Sí, bastante objetiva, bastante ética, incisiva, frontal. Ya le digo, donde primó el criterio de objetividad y de apego a las normas éticas de la profesión, primó este criterio de objetividad por encima de cualquier otro. Y, o sea, no en balde fue distinguida, fue reconocida con este premio nacional. Pues Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Puedo decirle que ¿usted es de Cuba? Ajá, eso iba. A eso iba. Vengo de un contexto ajeno porque, en primer lugar, cuando ocurrió el desastre, yo ni siquiera vivía en México. Estamos hablando del año 2014, hace 8 años atrás. Un contexto ajeno porque me resultaba ajeno, ya no. En aquel momento me resultaba ajeno porque venía de otro país, de otro contexto, del extranjero, a inmiscuirme, si se permite la palabra, el término, inmiscuirme en asuntos que no me correspondían. Bueno, desde el tema periodístico sí, fue interesante, me imagino, analizar. Eso sí, y en la investigación y en la superación profesional, que sí era parte de mis metas personales, ¿no? y profesionales. Y aquí llegué a Hermosillo, Sonora, al Colegio de Sonora, esa institución tan importante en la formación académica científica, de posgrado en el Estado y en el país. Y la experiencia fue para mí enriquecedora en todos los sentidos, personal, profesional. Yo venía con un grado de licenciatura, pero que obtuve a través de otra modalidad, no de una tesis. Y esta fue mi primera tesis. Pues mire. Fue un ejercicio académico, fue un lanzamiento, pero en profundidad. Pues qué interesante, maestro, y sobre todo, ya nada más para despedirnos, ¿por qué se interesa por el tema particularmente de este hecho? ¿Cómo lo conoció? ¿Por qué se interesó? Pues me interesó el hecho del desastre como fenómeno y de la crisis medioambiental que se generó tras el desastre. Y yo pues traté de vincular este tema, sustentabilidad, medio ambiente, con lo que me compete, estudios sobre periodismo y medios de comunicación. Y ahí pues armé mi proyecto de investigación, que resultó en esta tesis de la que hemos estado conversando,
Y para terminar, le puedo decir que próximamente, tan próximo como en el próximo semestre del año en curso 2022, Ok. esta tesis va a ser publicada por el Colegio de Sonora en formato de libro. Pues vamos a estar muy al pendiente para compartirla, por supuesto, al ser un tema de mucho interés y sobre todo también, bueno, del resultado ya final de su trabajo. Diuber Farías Aúcar, ¿lo dije bien? Así es. Diuber Farías Aúcar, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Le agradecemos mucho nos haya compartido esta información y bueno, estaremos en contacto con muchísimo gusto. Así es, muchísimas gracias. Un abrazo, maestro, gracias. Ahí está